¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por escucharnos nuevamente. Para nosotros nos da mucho gusto estar en una emisión más del programa Nueva Defensa Fiscal. Programa que, como ustedes saben, se transmite quincenalmente los viernes de 11 de la mañana a 12 del día aquí en estrategiaintelectual.com. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar del tema del outsourcing y otras actividades vulnerables. Hace aproximadamente un año escribí un artículo que se publicó en una revista y en ese artículo yo mencionaba que el tema del lavado de dinero es un tema que se ha puesto de moda. Y pues que todo el mundo anda hablando del tema, o por lo menos mencionándolo. Todo lo relacionamos con el lavado de dinero y cualquiera emite opiniones al respecto, ¿no? Sin embargo, yo planteaba ahí la pregunta, dice, siquiera habrán dado lectura al artículo 400 bis del Código Penal Federal, para saber de qué se está hablando, ¿verdad? Y hoy pudiéramos decir que se está repitiendo la historia. El tema del lavado de dinero, que no ha dejado de estar sonando, pero nuevamente ha resurgido, ha tomado auge, derivado de la interpretación que publicó la Unidad de Inteligencia Financiera hace 2 semanas, el 21 de octubre para ser precisos. Bien, entonces, derivado de esta interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera y que ha puesto nuevamente los reflectores sobre el tema del lavado de dinero y de la ley antilavado, pues vamos a abordar el tema para aclarar algunas cosas, podemos decir desde conceptos básicos, para poder entender lo que es la ley antilavado y por qué el outsourcing es actividad vulnerable. Desde luego vamos a mencionar las otras actividades vulnerables también para que entendamos por qué se considera que son vulnerables. Bien, pues en primer lugar tenemos que decir que el lavado de dinero se encuentra previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este artículo dice que se comete las conductas de lavado de dinero cuando se utiliza o se manejan bienes y recursos, dinero, de cualquier forma, cuando se posee, cuando se administra, cuando se transporta, cuando se transfiere, cuando se deposita, cuando se adquieren los bienes, cuando se enajenan los bienes, cuando de cualquier manera se manejan bienes o recursos que proceden de una actividad ilícita, se está incurriendo en las conductas del lavado de dinero, que el nombre legal es operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero se conoce normalmente como lavado de dinero. Entonces, cuando una persona de cualquier manera maneja bienes o recursos que proceden de una actividad ilícita, está incurriendo en lavado de dinero. ¿Cuáles son los bienes o los recursos que proceden de una actividad ilícita? Desde luego pueden ser aquellos que provienen del narcotráfico, del secuestro, de la trata de personas, del robo de vehículos, etc. Pero hay una actividad ilícita que no estamos considerando y que es una actividad en la que puede incurrir mucha gente que está alrededor de nosotros, gente cercana a nosotros, nuestros clientes, sus familiares, nuestros conocidos, nuestros familiares, incluso a lo mejor nosotros mismos, porque no sabemos estas conductas. Bien, esa actividad ilícita en la que muchos podemos estar o pueden estar incurriendo es la defraudación fiscal. Cuando se utiliza dinero producto de la defraudación fiscal, se está incurriendo en operaciones con recursos de procedencia ilícita. El propio artículo 400 bis del Código Penal Federal dice en su segundo párrafo que se entiende que son producto de una actividad ilícita los recursos o bienes cuando existan indicios fundados de que provienen directa o indirectamente de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Hay jurisprudencia, hay criterios del Poder Judicial ya desde hace muchos años que dicen que para que se acredite la comisión del delito de lavado de dinero,
Basta con que la autoridad tenga indicios fundados de la dudosa procedencia de los recursos y que la persona que está siendo acusada, que está siendo procesada, no pueda acreditar la legítima procedencia de estos recursos. Entonces, si hemos dicho que la actividad ilícita que puede dar origen a este tipo de recursos de procedencia ilícita, pues es la defraudación fiscal. Todo aquel dinero o todos aquellos bienes que no se declaren o que no se informen fiscalmente, se considera que son de procedencia ilícita, pero además la persona, por no haberlos declarado o informado fiscalmente, no puede demostrar su legítima procedencia. Pudiéramos poner el ejemplo de una señora que no está inscrita en el RFC porque siempre ha sido ama de casa, que obtiene algún bien inmueble en herencia o algunos bienes inmuebles en herencia y luego esos bienes inmuebles los da en arrendamiento y está obteniendo ingresos, nada más que ella, nunca ha estado dada de alta, no conoce de cuestiones fiscales, de cuestiones contables, de cuestiones legales, empieza a percibir sus ingresos por ese arrendamiento, pero sin darse de alta, sin declararlos fiscalmente. Ahí la autoridad podrá ver que esta persona está obteniendo recursos, que está manejando dinero y que es producto de una actividad ilícita, porque al no declararlos fiscalmente está incurriendo en defraudación fiscal. Y entonces esta persona, esta señora, estaría realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues podemos hablar también de personas que están inscritas en el RFC, pero que el dinero que utilizan, pues no todo es declarado fiscalmente. Estas personas igual están incurriendo en estas conductas de lavado de dinero porque están manejando dinero producto de la actividad ilícita consistente en la defraudación fiscal. Quienes compran facturas, quienes recurren a esquemas agresivos de evasión fiscal, algunos le llaman planeación fiscal, pero todo esto se hace con fines de eludir o de evadir al fisco, que yo no sé esas palabras a quién se le ocurrieron, ¿no? Eludir y evadir al fisco, que dicen que son cosas diferentes porque evadir al fisco es algo delictivo y eludir al fisco es algo que está dentro de la ley. Yo conozco en la ley, en el Código Fiscal, solo una palabra, que es la defraudación. ¿Defraudas al fisco o no lo defraudas? No es que lo evadas o que lo eludas. ¿Cumples con la ley o no cumples con la ley? Si cumples con la ley, entonces no hay defraudación, no hay elusión, no hay evasión. Si no cumples con la ley, entonces puede haber defraudación y ya da lo mismo si tú le llamas evasión o elusión, ¿no? ¿Hay defraudación o no hay defraudación? Entonces, todas aquellas personas que recurren a la compra de facturas o a cualquier esquema para pagar menos impuestos, pues están incurriendo en una conducta equiparable a defraudación fiscal que está prevista en el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Y esa es la actividad ilícita que da origen a la generación de recursos que son de procedencia ilícita. Entonces, todo aquel que está comprando facturas, que está recurriendo a esquemas como puede ser el outsourcing, como puede ser los asimilados a salarios, los sindicatos, los alimentos exentos, y como le quieran llamar, o cualquier otro tipo de estrategia o supuesta estrategia fiscal, todas esas personas están incurriendo en lavado de dinero. Bien, entonces el lavado de dinero decíamos que se comete, o podemos llegar a una primera conclusión. El lavado de dinero se comete cuando se utiliza dinero que no ha sido declarado o informado fiscalmente. ¿Por qué decimos declarado o informado fiscalmente? Porque los ingresos grabados, los que son propios de una actividad económica, son los que se declaran y generan el pago de impuestos. Los ingresos exentos, esos no generan pago de impuestos. Pueden ser, por ejemplo, los préstamos, los donativos, las herencias y algunos otros que son ingresos exentos. Esos no pagan impuestos, pero para que conserven ese carácter de ingresos exentos, tienen que informarse fiscalmente en la declaración anual.
Si estos ingresos exentos no se informan, pues entonces pierden ese carácter de exentos, la autoridad los considera ingresos gravados que fueron omitidos precisamente por no haberse declarado, y entonces caemos en la conducta ilícita de la defraudación fiscal. Ahora, los ingresos exentos tienen que corresponder con la realidad, porque la ley del impuesto sobre la renta establece vamos a decir, un catálogo de ingresos que se consideran ingresos exentos, y desafortunadamente los planeadores fiscales se les ha ocurrido, gracias a ese catálogo de ingresos exentos, manejar dinero que en realidad no es exento. Es dinero producto de una actividad económica que debe generar el pago de impuestos, pero ellos dicen, bueno, para que no pagues impuestos vamos a manejártelos como ingresos exentos, y entonces te los quieren acomodar como si fueran ingresos exentos, obviamente variando el concepto original por el cual se percibieron. Entonces, bueno, eso es una simulación, eso es defraudación fiscal, eso no es elusión fiscal, eso es defraudación fiscal. Y la autoridad, bueno, tiene muchas formas para detectar esa situación, ¿no? Entonces, los ingresos que son exentos son los que están en la ley y deben de corresponder exactamente a ese supuesto. No puedes querer acomodar un ingreso gravado como un ingreso exento. Bien, entonces, bueno, eso es lavado de dinero, utilizar dinero que no ha sido declarado o informado fiscalmente. No importa a lo que te dediques, porque se tiene una idea equivocada de que solo incurren en lavado de dinero narcotraficantes, secuestradores, las personas que mencionaba yo al principio. Pero no, cualquier persona, no importa que sea profesionista, que sea empresario, que sea comerciante, que sea una ama de casa, que sea una señora viuda, por ejemplo, no importa. Si el dinero que usas no es declarado o informado fiscalmente, pues entonces es de procedencia ilícita. Esto lo hemos mencionado nosotros, Alejandro Ponce Rivera y Chávez, desde hace más de 10 años. Si ustedes ven el libro que escribimos en 2004 sobre reformas al Código Fiscal de la Federación, el libro que escribimos en 2005 sobre discrepancia y lavado de dinero, el libro que escribimos en 2006 sobre consecuencias fiscales para las personas físicas que no están inscritas en el RFC, el libro que escribimos sobre discrepancia fiscal en 2007, que después se reeditó, hubo una nueva edición en 2010. Si ustedes ven el libro que escribimos en 2013 sobre la nueva ley antilavado, en todos esos libros hemos mencionado claramente que cuando se utiliza dinero que no se declara fiscalmente, da lugar a discrepancia fiscal y a lavado de dinero. Desafortunadamente, bueno, quienes nos han escuchado no han querido creer lo que estamos diciendo, y pues también por un lado porque la propia autoridad no se ha encargado de ser enfática en esa situación. Lo que pasa es que, bueno, la ley ahí está, ¿no? El problema es que no la leemos. Pero recientemente las autoridades fiscales ya han empezado a decir expresamente en sus presentaciones, en sus conferencias, que cuando se tiene dinero que no se declara fiscalmente, pues se considera que es de procedencia ilícita. Entonces, ojalá ya tomemos con seriedad esta situación para que, en primer lugar, de aquí en adelante, que ya estamos viendo que esto es cierto, no continuemos utilizando o manejando dinero que no hemos declarado o informado fiscalmente. Pero hay que hacer otra cosa, hay que revisar los años anteriores, los últimos 10 años, para ver si en esos últimos 10 años no hemos utilizado dinero que no hemos declarado o informado fiscalmente. Somos abogados, somos contadores, bueno, revisar que nuestros clientes en los últimos 10 años no hayan utilizado dinero sin declararlo o informado fiscalmente. Si así lo han hecho, pues entonces hay que corregir espontáneamente esas conductas. No tenemos por qué dejarlos en esa situación irregular para que llegue la autoridad y los sancione
fiscal o penalmente, por defraudación fiscal o por lavado de dinero. Ojo, aquí estamos hablando desde luego de personas decentes, de empresarios, comerciantes, profesionistas, amas de casa, estudiantes, personas decentes. Los narcotraficantes, los secuestradores y ese tipo, los que venden facturas y demás criminales, ellos bueno, en lo personal y la política del despacho es no asesorarlos, no ayudarlos, porque son personas que cometen ese tipo de crímenes o ese tipo de delitos con toda la intención. Y además, bueno, hacen daño, más allá del daño que hagan a la hacienda pública, pues el daño que hacen a la gente. Entonces, esas personas, bueno, que sufran las consecuencias de sus actuaciones. Pero aquellas personas, empresarios, comerciantes, los que ya he mencionado, bueno, que por una mala asesoría o por desconocimiento han incurrido en las conductas de defraudación fiscal o de lavado de dinero, bueno, pues hay que ayudarlos para que si en los últimos 10 años han incurrido en esas situaciones, pues las corrijamos espontáneamente, salgamos del delito y entonces podrán proteger su libertad, su patrimonio, su dinero, su negocio y podrán continuar funcionando y haciendo que la actividad económica del país pues siga en movimiento. Bien, eso es el lavado de dinero entonces. Ahora, ¿qué es la prevención del lavado de dinero? La prevención del lavado de dinero consiste en enviar a la autoridad información acerca de aquellos actos u operaciones en los que se pudieran estar utilizando recursos de procedencia ilícita. No consiste en evitar que ocurran conductas de lavado de dinero. Es decir, prevenir el lavado de dinero no significa que no va a ocurrir el lavado de dinero. No, el lavado de dinero va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer los sujetos obligados de la prevención del lavado de dinero es avisar a la autoridad. Prevenir significa advertir un riesgo, advertirle a la autoridad de que hay posibilidad de que en las operaciones que se están realizando se están utilizando recursos de procedencia ilícita. Ya a la autoridad le tocará analizar, revisar si es cierto que los recursos son de procedencia ilícita o si los recursos son de procedencia lícita. Si son de procedencia ilícita, pues entonces no habrá problema. Si son de procedencia ilícita o aparentemente son de procedencia ilícita, lo que la autoridad tendrá que hacer es investigar, allegarse de pruebas, denunciar y una vez que se formula la denuncia, bueno, continúa la investigación y ya el asunto puede pasar al Poder Judicial. Se citará a la persona, se le formulará una imputación, se abrirá el periodo de pruebas, se le formulará la acusación y llegará a la etapa de un juicio, en donde finalmente va a concluir con la resolución o con el fallo de un órgano jurisdiccional que va a decir si sí hubo lavado de dinero o si no hubo lavado de dinero. Si hubo lavado de dinero, se aplicarán las sanciones que serán prisión, multa y decomiso y asunto cerrado, ¿no? Y entonces ya podemos decir que una persona lavó dinero y a partir de ese momento entonces sí puede evitarse que esa persona continúe realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo? Bueno, pues porque la van a poner en una lista de personas bloqueadas y entonces cuando llegue a una institución financiera a realizar alguna operación le van a decir: lo siento, no podemos llevar a cabo la operación, o lo siento, su cuenta está bloqueada, pues porque usted está en la lista de personas bloqueadas. Vaya a la unidad de inteligencia financiera, haga las aclaraciones y bueno, si lo quitan de la lista de personas bloqueadas, pues entonces reanudamos las operaciones o las continuamos. Pero solo hasta ese momento. Antes no. Si llega una persona el día de hoy a un banco y quiere hacer un movimiento en efectivo por la cantidad que sea y esa persona no está en la lista de personas bloqueadas, entonces no hay ningún impedimento. La operación se tiene que llevar a cabo. El personal del banco no puede decir: es que aquí hay lavado de dinero. No, tú no sabes si hay lavado de dinero y además aunque hubiera,
Tú como institución financiera no estás obligado legalmente a impedir esa operación. O sea, prevenir el lavado de dinero no significa no te voy a aceptar el dinero, no, significa te acepto el dinero, te identifico y reporto la operación a la autoridad, advierto a la autoridad de ese riesgo, de ese peligro, para que la autoridad haga su tarea. Bien, entonces eso es la prevención del lavado de dinero. Los sujetos que estamos obligados a la prevención del lavado de dinero, que son el sector financiero, todas las entidades del sector financiero desde 2004 están sujetas al régimen de prevención del lavado de dinero. Desde 2013, las llamadas actividades vulnerables, que son las actividades y profesiones no financieras, esas desde 2003 están sujetas al régimen de prevención del lavado de dinero, y tanto sector financiero como sector no financiero tienen que cumplir con con las distintas obligaciones que están establecidas para el régimen de prevención del lavado de dinero. Entre otras, la identificación de clientes, el conocimiento de sus clientes, el registro de las operaciones que realizan sus clientes, el seguimiento de las operaciones que realizan sus clientes. Deben desde luego presentar avisos o reportes para avisar a la autoridad o para advertirle de los riesgos de lavado de dinero. Deben de conservar la información y documentación por ciertos periodos de tiempo. Deben de tener programas de capacitación periódica, permanente. Deben de contar con manuales de lineamientos acerca de prevención de lavado de dinero. Deben de tener deberes de confidencialidad, porque, por ejemplo, no deben avisarle a las personas que están siendo reportadas, que van a ser reportadas, que fueron reportadas. Y quienes realizan actividades vulnerables no deben avisarle a las personas que se va a presentar un aviso de su operación o que ya se presentó el aviso. Entonces deben de tener estos deberes de confidencialidad. Deben de desde luego atender los actos de la autoridad, las visitas de inspección, las visitas de verificación, los requerimientos de los expedientes, etc. Y proporcionar desde luego todas las facilidades en este sentido. Deben de tener órganos de cumplimiento. Las entidades del sistema financiero deben de tener oficiales de cumplimiento. Quienes realizan las actividades vulnerables deben de tener encargados de cumplimiento si son personas morales. Si son personas físicas, bueno, la persona física es responsable del cumplimiento de sus obligaciones, aunque desde luego, bueno, dependiendo del volumen de operaciones, pues se deben de tener a personal que auxilie en esa función. Entonces, podemos decir que en esto es en lo que consiste la prevención del lavado de dinero. No hay más. Es cumplir con las obligaciones que están establecidas para sector financiero en las disposiciones de carácter general a que se refieren los distintos artículos de las distintas leyes que regulan al sistema financiero. Por ejemplo, bancos. Hay una ley de instituciones de crédito. El artículo 115 de la ley de instituciones de crédito fue reformado en 2004 para establecer que las instituciones de crédito deben de cumplir con ciertas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Y ese artículo dice que, bueno, de acuerdo a lo que digan las disposiciones de carácter general a que se refiere ese artículo. En el mismo 2004 se establecen por primera vez, o se publican por primera vez las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Han sido reformadas varias veces, pero bueno, están vigentes hoy esas disposiciones y ahí se establece todo lo que deben hacer las instituciones de crédito en materia de prevención del lavado de dinero. Y así, todas las demás instituciones financieras, uniones de crédito, SOFOMES, casas de bolsa, AFORES, instituciones de seguros y fianzas, casas de cambio, transmisores de dinero, etcétera, centros cambiarios, etcétera. Todas las instituciones del sistema financiero están reguladas por una ley y esa ley tiene un artículo que dice que deben de cumplir con obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Hay disposiciones de carácter general a que se refieren todos esos artículos y en esas disposiciones está todo lo que deben hacer para cumplir con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. En 2013 se publica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que a ver aquí, vamos a ver nada más desde el nombre. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En primer lugar, esta ley solo regula al sector no financiero, porque el sector financiero ya estaba regulado en sus propias leyes y en sus propias disposiciones desde 2004. Esta ley solo aplica para el sector no financiero y es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Lavado de Dinero. Ya explicamos que prevención no significa evitar que ocurra, sino avisarle a la autoridad. Identificación significa exactamente identificar quiénes son las personas que están participando en esos actos, en esas operaciones, para reportarlos ante la autoridad y que la autoridad investigue si hay lavado de dinero. No entendamos mal el sentido de la ley. Por efectos prácticos se le han dado nombres como ley antilavado, como ley contra el lavado de dinero, ley de lavado de dinero. Ese nombre es totalmente incongruente porque no es la ley del lavado de dinero. El lavado de dinero está previsto en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis, ¿no? No es una ley contra el lavado de dinero, porque contra el lavado de dinero, es decir, para combatir el lavado de dinero, son los procedimientos penales, porque gracias a un procedimiento penal vas a sancionar al que lavó dinero, ¿no? Entonces, lo que está contra el lavado de dinero, bueno, es todo un conjunto de leyes, pero podemos decir que más bien donde están las acciones que se deben ejecutar para combatir el lavado de dinero es el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Sentencias, ¿no? Entonces no es una ley contra el lavado de dinero. Ley antilavado, pues es el nombre yo creo que más práctico, aunque tampoco es el más adecuado, pero es el más práctico, que incluso la propia unidad de inteligencia financiera, las propias autoridades hacendarias, pues en las pláticas que dan, en las conferencias, en las presentaciones, la denominan también ley antilavado por efectos prácticos. Pero bien, esta ley entonces desde 2013 establece las obligaciones que deben de cumplir en materia de prevención de lavado de dinero quienes realizan actividades y profesiones no financieras, que yo creo que vamos a mencionarlas ya después del corte que vamos a tener para que ya entremos de lleno con este tema de las actividades vulnerables, entre otras el outsourcing. Bien, pues vamos a un pequeño corte, estimados amigos, y regresamos en un momento con este programa Nueva Defensa Fiscal. Gracias. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus saludos. Nos da mucho gusto que nos escuchen y que sigan al pendiente de estas transmisiones. Bien, vamos a continuar con el tema. Si da tiempo, las preguntas que nos han hecho las contestaremos al final del programa. Si no, las contestamos en la siguiente emisión. Si hay alguna, a lo mejor un poquito urgente, bueno, pues podemos dejar la respuesta aquí en Estrategia Intelectual para que se las hagan llegar por correo. Pero quiero ahorita centrarme en continuar con el tema. Bien, decíamos que las actividades vulnerables, las actividades y profesiones no financieras están reguladas en la Ley Antilavado, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Cuáles son estas actividades? Bien, son desde luego la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. Vamos a decir los casinos. ¿Por qué es actividad vulnerable la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos? Bueno, porque la autoridad quiere saber cuánto dinero se está manejando en casinos. Es decir, si yo voy al casino, ¿cuánto dinero estoy jugando, apostando en el casino? Y también cuánto dinero estoy ganando, porque pues el dinero que estoy jugando no sabemos de dónde viene, ¿verdad? No sabemos si es dinero que no declaro,
si es dinero producto de mi evasión fiscal, aunque sea yo profesionista, aunque sea empresario, aunque sea comerciante. Y además, el dinero que puedo llegar a ganar en el casino, pues la autoridad no sabe si lo voy a declarar fiscalmente, porque no porque sea un premio que me gané en el casino, pues es un ingreso exento o es un dinero que no debo de declarar o informar fiscalmente. Entonces, por eso la autoridad quiere saber cuánto dinero estoy jugando y ganando en el casino, y por eso es actividad vulnerable. La emisión de tarjetas de servicios o de crédito, desde luego las que son emitidas por entidades que no son financieras, porque las de las entidades financieras pues ya están reguladas desde 2004. Entonces, aquellas tiendas departamentales que emiten tarjetas de servicio o tarjetas de crédito, pues deben de esa actividad vulnerable, porque la autoridad quiere saber quiénes estamos utilizando esas tarjetas, cuánto estamos pagando, para que la autoridad vea si ese dinero es dinero que ya declaré fiscalmente o es dinero que no he declarado fiscalmente. Las tarjetas prepagadas, los monederos electrónicos, los vales, todas las tarjetas, todo ese tipo de tarjetas prepagadas emitidas desde luego por entidades que no son financieras, es actividad vulnerable, porque la autoridad quiere saber si el dinero con el que estoy comprando esas tarjetas o el dinero que estoy depositando a esos monederos electrónicos, pues es dinero que ya declaré o informé fiscalmente. La emisión de cheques de viajero, que no son desde luego expedidos por entidades financieras, porque los de entidades financieras ya están regulados. Porque la autoridad quiere saber si cuando yo compro cheques de viajero estoy utilizando dinero que ya declaré o informé fiscalmente. El ofrecimiento de mutuos, préstamos o créditos es actividad vulnerable, desde luego cuando son ofrecidos por entidades no financieras, para que la autoridad sepa dos cosas. Bueno, si cuando estoy recibiendo el préstamo lo estoy informando fiscalmente, y además cuando pago el préstamo, si estoy ocupando dinero que ya he declarado o informado fiscalmente. Por eso es actividad vulnerable. La comercialización de inmuebles es actividad vulnerable precisamente porque la autoridad quiere saber si quienes están comprando inmuebles están utilizando dinero que ya declararon o informaron fiscalmente. La intermediación en la compraventa de inmuebles es actividad vulnerable porque en una intermediación de una compraventa de un inmueble pues hay un comprador y un vendedor que no se dedican necesariamente, o bueno, que no se dedican a construir inmuebles para vender, ¿no? Puedo ser yo que quiero vender mi casa o que quiero comprar una casa, y bueno, pues ¿quién mejor que recurrir a un intermediario, un agente inmobiliario que me consiga ya sea al comprador o al vendedor, dependiendo de lo que quiero hacer? Y entonces este intermediario, este agente inmobiliario, pues va a conseguir a otra persona, la va a poner en contacto conmigo para que llevemos a cabo esa operación de compra-venta del inmueble. Bueno, pues la autoridad quiere saber si el dinero que estoy ocupando para pagar el inmueble es dinero que ya declaré o informé fiscalmente. Y quiere saber si el dinero que recibe el vendedor es dinero que está declarando fiscalmente. Por eso es actividad vulnerable. También es actividad vulnerable la comercialización de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, porque la autoridad quiere saber quiénes están comprando joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, para saber si están ocupando en esas actividades dinero que ya han declarado fiscalmente. También es actividad vulnerable la comercialización de obras de arte, porque la autoridad quiere saber si quien está comprando una obra de arte está utilizando dinero que ya declaró o informó fiscalmente. La comercialización de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres, es actividad vulnerable porque la autoridad quiere saber si el dinero que estamos utilizando para comprar un vehículo es dinero que ya declaramos fiscalmente. Aquí la actividad vulnerable la realizan desde luego las distribuidoras de autos, las concesionarias de autos nuevos,
pero también los que comercializan autos usados. Las propias agencias de autos muchas veces tienen su sección de autos seminuevos. Bueno, esa es actividad vulnerable, porque la autoridad quiere saber si aún comprando autos usados estás usando dinero que has declarado o informado fiscalmente. Y aquellos lotes de autos que a eso se dedican, o las personas que a eso se dedican, a comprar y vender autos usados, porque la autoridad quiere saber si el dinero que se está ocupando es dinero declarado o informado fiscalmente. Aquí, bueno, hago el paréntesis, no es actividad vulnerable si yo vendo mi vehículo, yo que no me dedico a eso, pero no quiero vender mi vehículo para comprar otro, bueno, esa no es actividad vulnerable. ¿Qué tengo que hacer? Eso sí, cumplir con las disposiciones fiscales. Tengo que emitir un comprobante fiscal digital por internet respecto de del vehículo que estoy vendiendo. El dinero lo debo depositar en mi cuenta bancaria, declararlo, etc. O sea, debo de cumplir con mis obligaciones fiscales aunque no sea actividad vulnerable. Bien, otra actividad vulnerable pues es la prestación de servicios de blindaje de vehículos o de inmuebles. La autoridad quiere saber si el dinero que estamos ocupando en el blindaje de vehículos o de inmuebles es dinero que hemos declarado o informado fiscalmente. Otra actividad vulnerable es el traslado o custodia de dinero o valores. La autoridad quiere saber si quienes ocupan ese tipo de servicios, quiere saber quiénes están ocupando ese tipo de servicios, cuánto dinero es el que están trasladando, exactamente para poder investigar el origen de ese dinero, ¿no? ¿Quiénes pueden ocupar este servicio de traslado de dinero? Bueno, pues aquellos negocios que reciben dinero en efectivo porque sus ventas son al público en general y reciben mucho efectivo. Bueno, hacen uso de este servicio de traslado de valores para llevar el dinero del negocio, del establecimiento, pues al banco, a la institución financiera, y ahí depositarlo en su cuenta. Pero bueno, puede haber otras personas que tengan dinero en efectivo y que quieran trasladarlo, y que para no estarlo transportando uno, pues ocupan el servicio de una empresa de traslado de valores. Bien, la autoridad quiere saber quiénes son estas personas, el negocio o la persona, no importa, para saber si el dinero que están trasladando es dinero que se declara fiscalmente, es dinero que tiene un origen lícito porque es un dinero que se declaró fiscalmente. Por eso es actividad vulnerable. La prestación de servicios profesionales independientes es actividad vulnerable, y aquí es donde entramos los contadores, los abogados y algunos otros profesionistas cuando realizamos alguna de las actividades que están previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la fracción 11 del artículo 17. Y aquí es donde entra el outsourcing, pero antes de mencionar el outsourcing, quiero mencionar algunas otras actividades vulnerables en las que podemos incurrir los profesionistas. Bueno, aquí esta fracción 11 señala diversas actividades vulnerables, como por ejemplo, habla de dos momentos. Habla en un primer momento de cuando se prepara para un cliente alguna de esas actividades, y el otro momento es cuando se lleva a cabo en nombre y representación o por cuenta del cliente ese acto o esa operación. A ver, entonces vamos a ver la primera operación que puede ser la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Cuando preparamos para un cliente la compraventa de un inmueble o la cesión de derechos de un inmueble, estamos realizando una actividad vulnerable. Esto puede ser cuando elaboramos el contrato de compraventa o el contrato de donación del inmueble. Estamos preparando ese acto. En ese momento estamos realizando una actividad vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Bueno, pues porque va a haber una transmisión de la propiedad de un bien. Recordemos que si regresamos al artículo 400 bis, recordemos que es lavado de dinero cuando se adquieren bienes producto de una actividad ilícita, ¿no? Entonces la autoridad quiere saber quién está adquiriendo bienes
ya sea a través de compraventa o a través de donación, pues para poder analizar esa operación y ver si no puede haber ahí algunos recursos de procedencia ilícita involucrados. Por eso es actividad vulnerable. Bien, ¿cuándo habría que presentar el aviso en este tipo de operación? Bueno, cuando el profesionista interviene en la operación financiera. Esto es cuando el dinero de la operación pasa por mis manos. A ver, quiero aclarar, quiero dejar clara esta distinción. Es actividad vulnerable cuando yo como profesionista preparo ese acto o esa operación. Ya dije, cuando estoy elaborando el contrato de compraventa o de donación, estoy preparando el acto, la operación, y es actividad vulnerable. ¿Qué tengo que hacer? Identificar a mi cliente, integrar un expediente de identificación de mi cliente. ¿Cuándo tendría que reportar esta operación mediante la presentación de un aviso? Cuando intervengo en la operación financiera, es decir, cuando el dinero pasa por mis manos, ya sea por mi cuenta bancaria, porque fue una transferencia que recibí yo para pagarle al comprador, porque me dieron el cheque, yo lo deposité y yo lo deposité en la cuenta, o porque me dieron el dinero en efectivo y yo se lo entregué. Cuando el dinero pasa de cualquier manera por mis manos, yo estoy interviniendo en la operación financiera y tengo que presentar el aviso de esa operación. Si el dinero no pasa por mis manos porque yo solo hice el contrato, pero pues las partes, entre ellas hicieron el pago, entre ellas hizo el movimiento financiero, bueno, ahí no presento el aviso, pero sí conservo el expediente de identificación de mi cliente. Bien, otra actividad vulnerable de profesionistas independientes es la administración y el manejo de recursos, valores u otros activos de los clientes. La administración y manejo de recursos, valores y otros activos del cliente. Aquí vamos a poner un primer ejemplo. Esta actividad la realizan aquellos que administran las rentas de los inmuebles de sus clientes. Por ejemplo, las inmobiliarias. Hay inmobiliarias que no nada más se dedican a ser intermediarios en la compraventa de inmuebles, sino que a gente que tiene inmuebles que da en arrendamiento, se los administran. Ellos se encargan de hacer los contratos de arrendamiento, de ver que los inmuebles estén en buenas condiciones, de que los que quieren rentar vayan a conocer el inmueble, reciben el pago de la renta del inmueble, ellos cobran y reciben el dinero, toman su comisión y le dan el pago al propietario del inmueble. Bueno, ellos están administrando recursos y activos de sus clientes. Entonces, este tipo de inmobiliarias están realizando una actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque es vulnerable porque la autoridad quiere saber exactamente, en este caso, si esa persona que está dando el inmueble en arrendamiento, bueno, está declarando esos ingresos, si las personas que están pagando esos arrendamientos pues están utilizando dinero que han declarado o informado fiscalmente, ¿no? Por eso es actividad vulnerable. Ahora, aquí entra el outsourcing. El outsourcing entra aquí. La Unidad de Inteligencia Financiera publicó la interpretación en la que dice que el outsourcing, que a quienes prestan el servicio de subcontratación, es decir, de outsourcing, en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, se considera que es actividad vulnerable. ¿Por qué? ¿Por qué es actividad vulnerable el outsourcing? Bueno, porque la autoridad sabe desde hace muchos años, desde 2008 empezó a realizar acciones para combatir aquellos esquemas de outsourcing, de subcontratación, que son fraudulentos para el fisco. A ver, ¿por qué nace el outsourcing? El outsourcing nace porque la carga contributiva de los trabajadores era muy elevada, bueno, es muy elevada, es muy alta. Entonces, hace 10 años aproximadamente, pues hubo aquellos, pues yo no sé si llamarle fiscalistas, ¿no? Pero bueno, hubo personas que se les ocurrió usar esta figura de la subcontratación para reducirte la carga tributaria de los trabajadores. Entonces, lo que hacían era crear
sociedad, te decían, me vas a transferir a todos tus trabajadores a esta sociedad, tú ya no los vas a tener, tú ya no vas a tener que hacerles las retenciones, los pagos de las contribuciones, etcétera, ¿no? Tú me los transfieres, yo me voy a encargar de todo eso, tú simplemente me vas a pagar cada mes, o cada quincena, o cada semana, una factura que tú vas a poder deducir totalmente, y yo me encargo de pagarle a los trabajadores, de asumir toda la responsabilidad laboral, de seguridad social, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí se estaba dando un beneficio a la empresa, porque se le estaba quitando la carga contributiva de los trabajadores y se le estaba dando una factura totalmente deducible. Bien, pues quien prestaba el outsourcing, este tipo de sociedades, muchas veces daban de alta a los trabajadores o los siguen dando de alta con el sueldo mínimo, con el salario mínimo, cuando lo cierto es que ganan una cantidad mayor. Entonces les pagan el sueldo mínimo o están declarados con el sueldo mínimo y la diferencia pues obviamente se las pagan por fuera. Aquí bueno, los están afectando, pero además están afectando a las autoridades, al fisco, porque están pagando menos contribuciones gracias a que los tienen dados de alta con el sueldo mínimo, con el salario mínimo. Hay quienes a muchos trabajadores no los dan de alta exactamente para ahorrarse el pago de contribuciones y de impuestos. Entonces, bueno, ese es el uso que se le dio en un principio al outsourcing y la autoridad lo sabe. Si ustedes ven en nuestra página, en nuestro blog de defensa-mediofiscal.com.mx/noticias, ahí van a encontrar un blog en el que hablamos, creo que se titula algo así como el outsourcing no es estrategia fiscal, ¿no? Porque exactamente el outsourcing se empezó a usar como estrategia fiscal o supuesta estrategia fiscal para ahorrarse este tipo de contribuciones. Y ahí en ese blog mencionamos los comunicados de prensa que desde 2008 el SAT, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, todos están publicando conjuntamente de cómo estaban llevando a cabo acciones para combatir esos esquemas agresivos de evasión fiscal. Bien, bueno, pues pasa el tiempo, la autoridad sigue haciendo cosas. En 2012 reforma la Ley Federal del Trabajo para decir que la subcontratación debe de cumplir con ciertos requisitos, los que están en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ese es el outsourcing, el que cumple con esos requisitos. No hay outsourcing bueno y malo, no, hay outsourcing y hay esquemas delictivos, eso es lo que hay. Pero bueno, entonces esa actividad vulnerable, porque la autoridad lo que quiere es saber quiénes están recurriendo a estos esquemas para ver si no lo están haciendo con fines de evasión fiscal. Y desde luego quiere combatir a quienes realizan este tipo de esquemas con fines de evasión fiscal, a los que los ofrecen. Por eso, vamos a hacer un comentario de una vez. Por eso, bueno, ¿cuál es el peligro aquí? La autoridad quiere que el outsourcing, quienes prestan el servicio de outsourcing, cumplan con obligaciones de prevención de lavado de dinero porque están de alguna manera administrando recursos o activos de sus clientes. ¿Por qué? Vamos a imaginar que tenemos tres circulitos como si fuera un triángulo y uno de ellos es la empresa contratante, el otro de ellos es la empresa contratista, la prestadora del outsourcing, y otro circulito son los trabajadores. A ver, aquí la empresa contratante le está pagando al outsourcing para que el outsourcing le pague a los trabajadores que le están prestando un servicio a la contratante. ¿Ya vieron cómo se cierra el círculo? Contratante le paga al contratista le paga al trabajador y el trabajador le presta un servicio al contratante. El contratista, el outsourcing, está administrando recursos del contratante. Entonces, por eso es actividad vulnerable. No es que la autoridad se lo haya sacado de la manga, no es que sea actividad vulnerable a partir de octubre de 2016, no, siempre ha sido actividad vulnerable. Lo que pasa es que quienes prestan este tipo de esquemas
En la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos, lo hacen con fines de evasión fiscal. Entonces, si están vendiendo un esquema con fines de evasión fiscal, no se preocuparon jamás por leer la ley antilavado, ¿no? Y por dar cumplimiento a ella. Quién sabe si ahora se preocupen por hacerlo. Y aquí viene la otra parte, ¿no? Porque, ¿cómo va a combatir la autoridad los esquemas de outsourcing gracias a que es actividad vulnerable? Bueno, aquellos outsourcing que le llaman outsourcing malo, aquellos que no cumplen con la ley, aquellos que no cumplen con el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, bueno, la autoridad simplemente, la unidad de inteligencia financiera les puede mandar una visita de verificación para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Y ahí va a ver que no tienen expedientes de identificación, que no llevan registros acumulados, que no están presentando avisos en tiempo, que no conservan la información y la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes saben que por cada aviso que no se presenta, la multa es de 10,000 a 65,000 veces la unidad de medida y actualización. Esto es, la multa mínima es en 2016 es de 730,400 pesos por cada aviso no presentado. Ahora, en esta ley, los avisos se deben de presentar en cierta fecha. Y si estos avisos se presentan extemporáneos, pero con una extemporaneidad de solo 30 días, la multa es mínima de 200 veces la unidad de medida y actualización, 14,608 pesos. Pero si el aviso se presenta después de 30 días, la multa que aplica es la de 730,400 pesos. Entonces, quienes son outsourcing, bueno o malo, cualquiera de los dos, enfrentan en este momento un grave problema porque desde luego no han presentado los avisos desde septiembre de 2013 hasta el día de hoy. Todos esos avisos ya son extemporáneos, ya pasaron más de 30 días para presentarlos. La multa que procede ya es la de 730,000 pesos por cada aviso no presentado. Si tienen 10 clientes, son 10 avisos por cada mes. Si tienen 20 clientes, son 20 avisos por cada mes. Y ya pasaron 36 meses. Entonces nada más multipliquen para ver cuántas multas les puede poner la autoridad en una visita de verificación. Ese es el problema que enfrentan y esa es la herramienta que tiene la autoridad para combatir este tipo de esquemas. A quienes venden outsourcing fraudulento, con una visita de verificación les van a imponer multas multimillonarias que acaban con ese negocio. Bien, bueno, pues por eso es actividad vulnerable el outsourcing. Exactamente, los invito también a que vean nuestro blog que escribimos, que está en nuestra página actividadesvulnerables.com/blog. Bien, otras actividades vulnerables pues son las de los notarios públicos, porque la autoridad quiere saber si ante el notario público, en los actos que se realizan, se están utilizando recursos que han sido declarados o informados fiscalmente. Los corredores públicos realizan actividades vulnerables porque también en los actos que realizan la autoridad quiere saber si no hay involucrados recursos de procedencia ilícita por parte del cliente del corredor público. Los donativos son actividad vulnerable porque la autoridad quiere saber si quien está otorgando donativos lo está haciendo con dinero que ha declarado o informado fiscalmente. Aquí olvidémonos de la deducibilidad del donativo, no. La autoridad quiere saber si el donativo que estás dando es con dinero que ya declaraste o informaste fiscalmente. La actividad de agentes y apoderados aduanales es actividad vulnerable porque la autoridad quiere saber si en cierto tipo de bienes, cuando se importan, se utilizó dinero que se está declarando o informando fiscalmente. Y el arrendamiento es una actividad vulnerable exactamente para que la autoridad sepa si quien está pagando esas cantidades de renta mensual está utilizando dinero que ya declaró o informó fiscalmente. Aquí, para concluir, la autoridad quiere saber todos los movimientos de dinero, porque a ella es a quien le corresponde ver si el origen es lícito o ilícito, no al que realiza la actividad vulnerable. El que realiza la actividad vulnerable lo único que tiene que hacer es integrar el expediente y presentar el aviso a la autoridad. Claro, respetando los límites o las prohibiciones del dinero en efectivo,
integrando los expedientes de manera completa, etc. Pero eso es lo que debe de hacer, informar a la autoridad para que la autoridad investigue. No importa si el pago fue con efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, no importa, la autoridad quiere saber ese movimiento. No importa quién sea la persona, física, moral, nacional, extranjera, no importa quién sea, la autoridad quiere saber quién es esa persona y cuánto dinero utilizó en esa operación. El cuestionar que si el outsourcing es actividad vulnerable o no, es como decir, bueno, pero la compraventa de inmuebles pues solo debería ser actividad vulnerable en casas habitación, pero no en locales comerciales. No, la autoridad quiere saber toda compraventa de todo tipo de inmuebles, casas, departamentos, locales, lo que sea, porque quiere saber si el dinero involucrado es de origen lícito o ilícito. El outsourcing, bueno o malo, el del 15A o el fraudulento, no importa, la autoridad quiere saber quién está ocupando esos esquemas para ver si el dinero que están manejando es dinero ilícito o ilícito y si el esquema de outsourcing se está usando o no con fines de evasión fiscal o como debe de ser. Bien, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Las preguntas que nos han mandado, como ya lo dije, las contestaremos la siguiente emisión en 2 semanas. Y si hay alguna que consideremos que puede ser un poco urgente, pues enviaremos la respuesta por correo electrónico aquí a través de la ingeniero Soledad Nava. Bien, pues muchas gracias. Quedamos atentos a sus comentarios por si continúan llegando. Visiten nuestra página de internet, nuestro perfil de Facebook, www.facebook.com/defensafiscal.pld. PLD son las iniciales de prevención de lavado de dinero. Y ahí, bueno, podrán encontrar información de actualidad, información útil para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias.